Los humanos antes de ser juguetes en Poppy Playtime. Video de Creepy Squad. Bueno chicos, vamos a darle play a esto para ver quiénes eran los juguetes antes de ser juguetes. En este video te voy a hablar de los diferentes casos de víctimas confirmadas en los archivos de la compañía de Playtime. Uy chicos, este es el de Capnap, Teodoro Granville. Y responder la pregunta de quiénes eran antes, huérfanos, empleados, maestras y cómo terminaron en ese cruel destino. ¿What? ¿En serio? ¿En algún momento mostraron a Miss Delight? No me lo puedo creer, chicos. Y desmentir quién es en realidad el prototipo. Bueno, según lo que sabemos, el prototipo es el hermano de Poppy. ¿En verdad es el hermano de Poppy? Oye, Sí. mi nombre es... Soy el hermano mayor de Poppy. ¿Ven? ¿Qué les dije? Comenzamos con el caso número 1, un hombre que juró proteger a los huérfanos de la compañía, pero terminó convirtiéndose en el experimento 1199. El Bron, chicos, el Bron. Esta es la triste historia del Dr. Thomas Clark. Oh, chicos, se llama Thomas Clark y aquí lo podemos ver. Miren, y de fondo hay varios juguetes. Aquí se alcanza a ver un Huggy Boogie. Brown fue un juguete diseñado para ser un dinosaurio torpe y, ¿por qué no?, adorable también. No era un juguete popular como Huggy Wuggy, pero lo podías ver en toda la fábrica. Sí, es cierto. Las publicidades de Bron aparecían en muchas partes cuando jugábamos los capítulos de Poppy Playtime. Hasta tenía su propia línea de botanas. Nada fuera de lo normal, hasta que te das cuenta del humano que le dio vida en el proyecto Cuerpos Grandes. Déjate explico si eres nuevo. Y aquí estás. Uy, chicos. Decían que era imposible, y aún así tú... Uy, chicos, el Dr. Sawyer. Él está detrás de muchos de estos experimentos. Y aquí estamos viendo a Boxy Tú Boo. rompiste todos los pronósticos. Ok. El primero de muchos. Naturalmente, has demostrado que mi iniciativa de Cuerpos Grandes es todo un éxito. Hoy se nos han abierto muchas puertas gracias a ti. Ahora tenemos... Uy, no sé chicos, pero la voz de Harley Sawyer da miedo. De por sí, él habla con una paciencia y un estilo que de verdad es bastante creepy, chicos. Se nota que es el malo de la historia. que empezar a adaptar ese apetito Uy, el tuyo Boxy por Boo. la carne. ¿Por dónde empezamos? El proyecto de Cuerpos Grandes era el plan macabro y oculto de la compañía de juguetes Playtime. La idea es tan simple como perturbadora. Ok chicos, ¿cuál era la misión de hacer estos monstruos gigantes? ¿Acaso querían despedir a todos los guardias y simplemente tener monstruos por ahí custodiando la fábrica? ¿Cuál era el sentido de estos monstruos grandes? Escucha, su idea era transferir mentes y órganos humanos a juguetes gigantes para crear trabajadores que nunca descansaran y fueran la atracción principal de la fábrica. Oh, ya me respondieron. Más bien serían esclavos de plástico que no necesitan comida ni sueldo y que jamás pudieran escapar de la fábrica. En la mayoría de los casos usaban a huérfanos. Pero en el caso de... Uy, tremendo, chicos, tremendo. Es que eran malvados. O sea, ellos querían gente que se quedara chambeando de por vida y que no cobraran absolutamente nada. Bron, el alma o el humano que le dio vida al juguete fue un empleado de la compañía, el Dr. Thomas Clark, un hombre que dedicó toda su vida a la medicina. Se piensa que era un pediatra, o quizá era un empleado que trabajaba cerca de los niños dentro de la compañía por 36 años. Wow, tenía mucho tiempo trabajando ahí, ya casi se iba a pensionar. Y su trabajo era mantener sanos a los niños del orfanato. Ok, él los Lo malo del cuidaba. asunto es que esta persona sabía lo que la iniciativa Cuerpos Más Grandes le estaba haciendo a los niños. Él conocía los experimentos. Los niños confiaban en él y él decidió callar, así que se piensa que era un espectador cobarde. Ey, sí, claro, porque si no estaba de acuerdo,
pues pudo haber hablado o simplemente se pudo haber negado a participar de esto, pero no, todos confiaban en él y él los estaba llevando a esos experimentos y no decía nada. Pero la vida no perdona, y menos el karma. Fue diagnosticado con cáncer de pulmón terminal a sus 59 años. Y bueno, desesperado por aferrarse a la vida, se ofreció como voluntario para convertirse en el experimento 1199, aún sabiendo las horribles consecuencias, Creepy. Sí, amigos, él se convirtió en el Bron, pero a él no lo aceptaron, chicos. Yo recuerdo que a él no lo aceptaron los demás juguetes. Incluso en el capítulo 5 se lo estaban mecateando los Animals. Así que transfirieron su conciencia y parte de sus órganos al cuerpo de Bron, solo para sobrevivir al cáncer. Pero ¿a qué costo? Thomas despertó en el cuerpo de Bron, pero el juguete estaba roto, mostraba niveles de desorientación mayores que otros experimentos. Ahora Thomas estaba sintiendo el mismo dolor que muchos huérfanos experimentaron, y solo para prolongar su vida. Pero lo peor aquí viene. Lo peor fue cuando lo pusieron en la misma habitación con otros experimentos. Creo que aquí es, chicos, donde los otros experimentos no lo aceptaron. Porque es que de todas formas sabían que este tipo era el científico. Fueron huérfanos a quienes les quitaron su vida. Niños que estaban llenos de ira contra los trabajadores de la empresa. ¿Y qué crees que ocurrió? Se lo mecatearon, papá, se lo mecatearon. Rápido reconocieron que Thomas era Bron el dinosaurio, que ahora era uno de ellos, así que lo atacaron sin piedad y le arrancaron la laringe a mordidas. Uy, tremendo, tremendo. El sujeto es Thomas Clark, de 59 años, empleado de tiempo completo en Playtime Co. desde 1955. Hace 6 meses fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Esta es Stella Graver. Miren, es que habla con un desinterés, amigos. Es que ella también era mala y esta sí estaba consciente y de acuerdo con todo lo que estaban haciendo, papus. Terminal. Ahora, el señor Clark, en pleno uso de sus facultades mentales, se ha ofrecido como voluntario para este experimento. El sujeto 1199 mostró mucha más desorientación de la que esperábamos. Las métricas de las pruebas mentales posteriores también se redujeron prácticamente a la mitad. Yo digo que es porque ya estaba bastante mayor el men y de pronto no se podía adaptar a estos experimentos de la misma forma que los huérfanos lo hacían, papus. De todas maneras, no estoy de acuerdo. Es solo una conjetura de mi parte, pero no creo que sepa dónde está o qué le ha sucedido. Para empeorar las cosas, los otros experimentos se dieron cuenta de que el 1199 era diferente. Uy, chicos, miren al Bron cómo quedó. Lo habrían matado si el equipo de investigación no hubiera intervenido, e incluso así hubo daños significativos en las estructuras internas y en parte de su anatomía. Específicamente, la laringe y la tiroides fueron completamente devoradas. Tomó 12 horas de cirugía estabilizar al 1199. Wow, lo lograron estabilizar, papus. Increíble, sobrevivió el Bron. Por ahora, lo mantenemos separado de los demás. Miren, chicos, ahí Logró está todo sobrevivir. solito, todo tristongo. Después de una cirugía de 12 horas y fue confinado a una prisión para sufrir dolor eterno. Pobre Thomas. Era un pediatra que tenía miedo a morir. ¿Qué fue de Thomas? La mente de Thomas se perdió hace mucho tiempo. Su cuerpo creció junto con sus entrañas. Ahora es un animal, mitad juguete, con los instintos básicos de un dinosaurio. Se alimenta de lo que puede. Pero otras criaturas, huérfanos transformados en juguetes, se alimentan de su cuerpo. Sí, chicos, miren, esto es lo que se estaba diciendo. Los Animals están mecateando al Bron. Se lo están comiendo vivo. Comemos todos. Solo que de tanto dolor que ha sentido a lo largo de su transformación, la mente de Bron o Thomas se desconectó por completo. Ahora, ¿crees que Thomas se merecía ese cruel destino solo por callar? Digo, porque pudo intentar denunciar los horrores de la fábrica, pero no lo hizo. Bueno, hay que ver también en bajo qué condiciones trabajaba esta gente en la fábrica. Quién sabe si estaban amenazados, no lo sé, chicos. Quizás no merecía tal crueldad lo que le ha pasado, pero sin duda es culpable en muchos sentidos, papus.
Pero si crees que lo de Thomas fue cruel, espera conocer el destino de quienes debían ser el corazón de la fábrica, las maestras. ¡Ay, las porque toca hablar de maestras! las hermanas Miss Delight. Les habla Sí, chicos, porque ya son varias, o eran varias. la señorita Delight. Disculpen las molestias. Estudiantes, quédense sentados hasta que suene la campana. Y no vayan a los pasillos sin su pase. Bueno, y si Playtime necesitaba pediatras para cuidar a los niños del orfanato, también necesitaba educadoras que no hicieran preguntas y trabajaran sin descanso. Claro, chicos, es que los de Playtime Co. estaban buscando a máquinas chambeadoras infinitas. Pero ¿quiénes eran estas mujeres antes de ser las hermanas? Podríamos decir que Playcare, una sección subterránea y oculta de la fábrica encargada de cuidar a los niños, lo más seguro es que tomó a varias empleadas, maestras del orfanato original o quizá, esto sí está curioso, reclutaron a huérfanas. Sí, chicos, es posible que hayan educado a algunas huérfanas, las hayan preparado y luego las hayan convertido en profesoras eternas como Miss Delight. A adultas con distintos nombres, con diferentes pasados, a quienes les borraron su identidad individual y las obligaron a actuar como hermanas para que los niños se sintieran más en confianza. Además, porque era más fácil presentar a maestras parecidas con el mismo cabello rizado que diferentes desquiciadas al mismo tiempo. ¿Te imaginas que las Miss Delight hubiesen sido todas diferentes? Igual. Nos enfrentamos a una de ellas y fue creo que de los enemigos más formidables, Pero la tragedia de Miss Delight llegó con la hora de la alegría, el día en que los juguetes se rebelaron. Ese día, las puertas de la escuela fueron selladas desde afuera. Se piensa que fue el mismo Catnap, porque al parecer Miss Delight había escuchado su respiración al otro lado, pero tiene sentido cuando escuchemos el audio. Ok, ojito, vamos a escuchar un audio, papus. Hoy tocaron a la puerta. Pude escuchar cómo respiraba. Sea lo que sea esa cosa, no contestó cuando le hablé. Me pasé horas después de que todo se quedó en silencio, dándole vueltas a la cabeza, pensando si eso fue lo que nos encerró aquí. ¿Por qué lo hizo Catnap? En un audio se puede escuchar que Miss Delight aún conserva algo de su humanidad. Esto para nada le gustaría al prototipo. Claro, chicos, porque es que ellos son malvados y no quieren que uno tenga corazoncito por ahí. Que eso estropearía sus planes en la hora de la alegría. Así que lo más seguro es que le ordenara a Catnap que las encerrara. Bueno, el chiste es que dejaron a todas las maestras abandonadas, a todas estas mujeres en plena oscuridad y lo peor, sin comida. ¿Y qué crees Uy, tremendo, las pusieron a pasar hambre, papus. que ocurrió después? Sí, chicos, ellas se acabaron entre ellas porque tenían que comer, Tenían mucha hambre y tuvieron que acabarse entre ellas. Armé una especie de arma. Lápices, reglas, cinta y cuerda. La empecé a llamar Barda. Está medio improvisada, pero si esa puerta se abre, tengo que estar lista. El hambre las enloqueció. Enloquecieron cuando se dieron cuenta de que nadie vendría a salvarlas y pues su instinto de supervivencia tomó el control. Y para no morir de hambre, se construyó un enorme mazo de lápices y reglas al que ella misma llamó Barb y acabó con la vida de sus propias compañeras. Uy, tremendo, le tocó re durísimo a Miss Delight, papus. Así es. Tuvo que acabar con la vida de sus propias hermanas y devorarlas una a una, simplemente para sobrevivir. Pobre mujer. Sí, amigos, pobre mujer. F en el chat por Miss Delight. Una maestra atrapada en la oscuridad a la que le negaron hasta saber si sus niños estaban bien, porque el siguiente audio muestra su lado humano y su lado trastornado de una transformación fallida. ¿Y los niños? Por favor, dime dónde están. ¿Están en el mismo lugar que los empleados? ¡No! ¿Están a salvo? ¡Sí! ¿Puedo verlos? ¡No! Y eso fue todo. No me dijo nada más. Uy, chicos. Es que Miss Delight era buena, por lo menos quería a los niños, según parece, Pero ya se estaba poniendo bien loquita. Seguro porque sabía que los mataría a todos.
Me retracto, papus. Ya Miss Delaya que había perdido su cordura. Ya estaba loquita y quería acabar con los huérfanos. A pesar de estar atrapada, aterrorizada y hambrienta y haber perdido la cabeza para acabar con sus hermanas, Miss Delight aún así estaba preocupada por los niños. Ella solo quería saber dónde estaban sus alumnos, pero Catnap la dejó sin muchas respuestas. Ahora, esto no quiere decir que su mente quebrada... Es que el Catnap es fiel al prototipo, aunque este al final lo terminó acabando, pero el Catnap fue muy fiel al prototipo todo el tiempo, ¿eh? Y es uno de los experimentos más poderosos, digo yo, y uno de mis personajes favoritos sin duda, ¿eh? fuera a salvar a los niños. No, ya estaba mal. Seguro porque sabía que los mataría a todos. Y hasta podría devorarlos, y esto confirma que la transformación a juguetes provoca que se conviertan en animales primitivos que solo piensen principalmente en alimentarse. Ya lo había dicho Mommy Longlegs antes. Obedece las reglas o te voy a descuartizar y devorar tu carne. Uy, Mommy. Mommy también me pareció emblemática. Chicos, háganme saber en los comentarios cuál creen que es el mejor jefe que hemos tenido en Poppy Playtime. Mientras sigas con vida. Ella también estaba bien loquita, papus. Con eso van 3 pruebas. Bueno, Creepy, ¿crees que Miss Delight es realmente un monstruo malvado o solo una víctima más llevada a la locura extrema? Digo, porque nadie debería ser encerrado en la oscuridad y ser obligado a elegir entre morir de hambre o comerse a sus propias... Sí, chicos, es que realmente lo que le hicieron a Miss Delight fue tremendo, fue muy fuerte. Las encerraron a todas, aparte de que eran varias, en un mismo cuarto, todo oscuro, sin comida, sin forma de salir ni hacer nada, y se vieron obligadas a acabarse entre ellas simplemente para poder sobrevivir, papus. Realmente es muy creepy, es muy duro, compañeras para sobrevivir. Pero al final, la pobre termina sin vida, aplastada por una puerta mientras perseguía al protagonista. Sí, vamos, aquí es donde la aplastamos, pobrecita Miss Delight, pero es que bueno, ya tocaba salvarnos a nosotros mismos, Y su cuerpo es recogido por el prototipo, que aprovecha los desperdicios o lo que queda de otros juguetes. Ahora te voy a contar El prototipo es el recolector, papus. la mayor tragedia y traición que ocurrió en Playcare, porque ahora es el turno del mismísimo Catnap y la triste historia del pequeño Theodore Grumble. A medida que Playtime perdía tiempo y popularidad, la compañía debía tener nuevas ideas. De ahí surgieron los Smiling Critters, y Catnap fue diseñado para ser el corazón de la pandilla, un gato morado que ayudaba a los niños a dormir con su presencia. Tremendo comercial el de los Smiling Critters, papus. El viento da mucho miedo. ¡No puedo dormir! ¡Hey! Estaremos bien, lo prometo. Cabra, pero es que llega súper creepy, ¡Catnap! ¡Porfa! ¡Ayúdanos a dormir, Catnap! ¡Lo necesitamos, Catnap! ¡Ayúdanos! ¡Dormir! El gas rojo de Catnap, chicos. Más bien con su humo rojo. Esto no fue bien aceptado por el público porque les causaba pesadillas a los niños, entre otras cosas. ¿Pero es seguro el último juguete de Playtime Co. para sus hijos? Este es Catnap. Y como los otros juguetes de la línea, solo tiras de la cola y parece bastante inocente. Aún así, padres de todo el país reportan que sus hijos están teniendo extrañas y a veces violentas pesadillas. Pero bueno, es que el Catnap te hace tener pesadillas tremendas, y es que eso lo vimos también en el capítulo 3 cuando sale Nightmare Huggy. Detrás de este personaje estaba el alma atormentada de un niño. Como ya sabes, Playtime Co. usaba huérfanos para su proyecto. Uy, chicos, miren todos estos nombres, men. Miren, y aquí está Teodoro. Y todos estos son otros experimentos seguramente. ¡What! ¡No me lo puedo creer!
proyecto Cuerpos Grandes, y Theodore era uno de ellos, un niño real que vivía en el orfanato Home Sweet Home dentro de la fábrica. Theodore no era un niño normal, o eso parecía, porque existen documentos médicos del mismo psiquiatra Harley Sawyer que revelan que Theodore era un niño problema. Bueno, uy, era problemática, era calilla, el men era calillita. Digamos que era muy antisocial y no hablaba mucho con otros niños, pero lo raro es que Theodore tenía un amigo imaginario que le hablaba desde las sombras. El prototipo, chicos, miren, aquí está la garra del prototipo. Este amigo imaginario le daba órdenes y un propósito que el pobre niño tanto buscaba en su soledad. ¿Y sabes quién era ese amigo? Así es, era el prototipo, el experimento 1006. El prototipo es una mente maestra y manipuladora, y por lo mismo fue fácil acercarse al pobre niño y convencerlo de que robara un Grad-Pak, específicamente uno con la mano verde eléctrica. O sea, date cuenta del plan detallado del prototipo. Es que el prototipo es tremenda máquina, la mente maestra, chicos. Es muy inteligente y se adapta a casi cualquier cosa. Es que yo digo que el prototipo se ha ido construyendo él mismo prácticamente. Usaría el Grad-Pak para abrir una pesada puerta de mantenimiento y así dejar escapar a todos los huérfanos, porque el prototipo lo convenció de ser un salvador y estar del lado de los huérfanos, y en parte sí, pero esto lo descubrirás cuando te platique la verdad sobre si el prototipo es el hermano de Poppy. O sea, yo digo que el prototipo tenía una idea buena en su cabeza, que era de salvar a todos los huérfanos, pero tal vez se distorsionó con el tiempo y porque tal vez también tenía algo de locura encima después de haber sido convertido en el prototipo. Pero bueno, Theodore era solo un niño, no tenía ni idea de cómo usar el equipo, y en mi video principal expliqué que el equipo era muy peligroso si no se usaba correctamente, así que Theodore, al intentar abrir la puerta, recibió una fuerte descarga eléctrica que casi acababa con su vida. Aquí es donde la mente manipuladora entra al rescate. El prototipo, al ver que su fiel sirviente estaba muriendo, en lugar de escapar por la puerta abierta, lo cargó y se lo entregó a los científicos de la fábrica para que lo salvaran. A ver, como dato curioso, adivina quién le dio RCP de emergencia para mantener al niño con vida antes. El Dr. Sawyer, el Dr. Sawyer. De que se lo llevaran. ¿Te das? El mismísimo Dr. Thomas Clark. ¡Ay! Perdí, pensé que había sido el Dr. Sawyer, pero claro, no tendría sentido ya que es psiquiatra. Y este era pediatra. Bueno, tenía más control y más conocimiento del tema de los niños. El Bron, Thomas Clark. Bron, porque todo en esta juguetería maldita se conecta. Todo está bien pensado, pero si vamos a los detalles, es muy fácil perder el hilo, creepy. Bueno, vamos a continuar. Pero ya sabes que Playtime no perdona y mucho menos desperdicia el cuerpo de un niño recién accidentado, ¿no? Entonces, en lugar de curarlo y devolverlo al orfanato, la compañía vio la oportunidad perfecta para sus experimentos, y como los pulmones del niño quedaron muy dañados por la electricidad, lo sometieron a la iniciativa de Cuerpos Grandes y transfirieron su conciencia al cuerpo de Catnap. Uy, chicos, es que tremendo, tremendo, no perdían el tiempo los del Playtime. Y aquí viene lo bueno. Para que el niño fuera fiel al personaje, reemplazaron sus pulmones y los conectaron con un mecanismo en su esófago con el que podía exhalar el gas rojo alucinógeno. Le dieron tremenda arma al Catnap. Esa arma es demasiado peligrosa, chicos, y es muy fuerte. El gas era una mezcla de ingredientes químicos que aún se desconocen, pero mezclados con la flor de amapola o la flor de Poppy que ya conocemos, la misma flor que la compañía usaba para los experimentos y transferir las almas de sus víctimas, por así decirlo. La idea era que el gas funcionara como un sedante instantáneo. Escucha, porque esto es horrible. Para que los niños se durmieran rápido sin notar que se los llevaran para experimentar con ellos. Wow, chicos, literalmente los dormían a tal punto que no sentían ni cuando eran trasladados a los laboratorios. Es que todo lo tenían fríamente calculado los de Playtime, Pero también tenía otros efectos. Según sus pruebas, el gas mejoraba la memoria y el procesamiento emocional de los niños, pero la realidad era otra, porque en realidad
llevaba a los niños al infierno, con alucinaciones extremas, pesadillas que les alteraba el corazón y causaba terrores nocturnos tan fuertes que los niños gritaban mientras dormían, y lo más perturbador es que funcionaba como controlador mental. Catnap podía manipular sus mentes para lo que él quisiera, pero claro, les hacía ver sus peores pesadillas. aquí viene la ironía de las cosas. Programaron a Catnap para ser el perro guardián del orfanato, porque ahora su trabajo y su única razón de existir era soltar el gas rojo para mantener a sus antiguos amigos, a los huérfanos sedados, alucinando y dormidos. Pero en realidad tenía que evitar que intentaran escapar de la fábrica como él alguna vez quiso hacerlo, y como lo mencioné antes, encerró a las hermanas Miss Delight porque todavía mostraban algo de humanidad, y para el prototipo eso era un obstáculo. Pero Y como él era fiel al prototipo, pues él tenía que hacer todo lo posible para que el plan del prototipo quedara perfecto. Entonces, ¿qué le pasó al resto de su pandilla, los Smiling Critters, como Bobby Bearhot o Picky Biggie? Porque recuerda que también eran niños reales del orfanato. Bueno, ahí te va. Cuando la fábrica se convirtió en un caos y todos los cuerpos de los trabajadores fueron devorados, o sea que la comida se terminó. Sí, claro, porque es que obviamente, por mucho que fuera, había un número limitado de trabajadores, asumiendo que ninguno logró escapar de la fábrica. En algún momento se tenía que acabar. Catnap, el amigo que se suponía debía cuidarlos, los abandonó. Abandonó a los Smiling Critters y de nuevo el hambre hizo lo suyo. Y aquí vemos al Dog Day devorándose a otro monstruo que estaba por ahí tirado. Los volvió salvajes y estos niños atrapados en los peluches terminaron casándose y devorándose entre ellos. Catnap permitió que sus propios amigos se convirtieran en comida y el único que intentó defenderlos fue Dog Day, y ya sabemos cómo terminó. Sí, amigos, el pobre Dog Day lo encadenaron y le cortaron a la mitad. No me lo puedo creer todavía. Partido a la mitad y encadenado a una celda. Poppy, viniste a salvarnos, pero no queda que salvarlo, no aquí. Millones de pares de ojos te miran, observan, te aguardan con hambre, solo quieren meterse. Lo que yo no entiendo es cómo podían tener cuerpos para tantos experimentos. O sea, ¿cuánta cantidad de huérfanos fueron los que utilizaron? Porque es que, por lo menos de los Smiling Critters hay un montón, de los Nightmare Critters hay un montón, y así hay un montón de muchos. ¿Será que en algún punto lograron recrear estos animales sin necesidad de utilizar órganos? ¿Qué sé yo? No lo sé. Debajo de tu piel y devorarte pedazo a pedazo esa cosa, Catnap. El prototipo es su dios, y esto es lo que le hace a los herejes. ¿Podrá sobrevivir tantas tragedias, Creepy? En verdad, Poppy Playtime es muy crudo si lo piensas. Bueno, al final del día, el pobre Theodore solo era un niño incomprendido y solitario que solo quería un amigo y terminó convertido en un monstruo. Y es que lo estaba manipulando el Catnap, el carcelero de sus propios hermanos. Su mente fue tan manipulada por el prototipo que terminó adorándolo como a un dios, haciendo todo lo que le pidiera y cazando a cualquiera que se opusiera a su salvador. Y es que el Catnap no solo fue manipulado por los científicos de Playtime Co., que de por sí ya lo programaron para que trabajara como el perro guardián de Sweet Home, sino que aparte también estaba siendo manipulado por el prototipo, así que el pobre Catnap tenía que tener esa cabeza bien rota. Final, cuando perdió contra el protagonista, curiosamente electrocutado otra vez e incendiado por su propio gas, entregó su cuerpo al prototipo, que se fusiona con cada juguete caído. Sí, chicos, aunque yo creo que en esta escena el Catnap pensó que el prototipo lo iba a salvar, pero no, el prototipo simplemente vino a recogerlo para ponerse su piel en la espalda y taparse el poto. ¿Catnap era realmente un monstruo malvado? ¿O solo fue un niño manipulado que nunca tuvo una oportunidad en ese maldito lugar? Es que en verdad es triste porque nadie se merece ser engañado para terminar como una pesadilla viviente solo para seguir las órdenes del único ser que le prestó atención desde las sombras.
Es que el prototipo es muy inteligente, papos. ¡Lo hiciste! Te debes sentir muy bien. Con Catnap muerto, estás muchísimo más cerca al prototipo. Un paso más cerca de la victoria. Oigan, y pensar que el Oli terminó siendo el prototipo. Mary. Vamos a hablar de alguien que intentó ser la madre que los huérfanos jamás tuvieron, pero se convirtió en una pesadilla elástica. Hablo del experimento 1222. Uy, la Mommy Long Legs. A diferencia del Dr. Thomas Clark, que era un adulto, la persona detrás de esta simpática muñeca era en realidad una niña huérfana de nombre Mary Payne. Y sí, existen los documentos que confirman su transferencia de cuerpo. Mira. Oh, y es que tenían el registro de todos estos, ¿eh? Mary era una niña complicada como Theodore. Sufría de pesadillas y varias veces se portaba muy agresiva con los científicos y los empleados de la fábrica. Bueno, es que en esa situación en la que tenía que sobrevivir a diario, creo que ese comportamiento sería normal. A pesar de eso, Mary era extremadamente protectora con los huérfanos más pequeños. Claro, a ella no le importaba mucho lo que le pasara a ella siempre y cuando pudiera cuidar de los huérfanos, papus. Bueno, digamos que tenía un instinto maternal gigante porque cuidaba y protegía a los niños como si fueran sus propios hijos. Y es que los científicos mantenían en observación a todos estos niños para analizar sus capacidades y saber si eran aptos para la iniciativa de cuerpos grandes. Y pues claro, que notaron el hermoso comportamiento de Mary y el vínculo que tenía con los niños que la usaron en su contra. No me lo puedo creer, chicos. Mira cómo los niños confían ciegamente en ella, ¿por qué no la usamos? Entonces la sometieron a la iniciativa de cuerpos grandes y transfirieron a esta pobre niña al cuerpo de Mommy Longlegs. Y la volvieron bien loquita. Y desde entonces se encargaba de cuidar a los niños en la estación de juegos. Hacía las tareas que más le encantaba, jugar con los niños, los guiaba y sobre todo los hacía sentir seguros. Pero imagínate la tortura psicológica para Mary. Estaba atrapada en este enorme cuerpo de plástico y tenía que jugar y convivir con estos niños todos los días. No, para que al amigos, final, pobrecita, con todo su dolor, viera cómo los científicos se llevaban a los niños uno a por uno hacia los laboratorios. No, es que le estaban dando fuerte volver. y le estaban destruyendo más. Porque si pasaba, ya no eran ellos. La verdad es que ha de haber sentido mucha impotencia, un dolor muy fuerte de no poder salvar a sus niños. Y si lo piensas, exactamente eso fue lo que terminó con la mente de Mary, porque... Es que claro, chicos, ella estaba súper apegada a todos estos huérfanos y los científicos se los iban llevando uno a uno. Poco a poco ella iba viendo cómo estaban acabando con las personitas que más quería proteger. Porque aparte, ella creía que era la madre de esos pequeños y siempre veía cómo se los arrebataban. Pero dentro de su locura, también creía que los niños simplemente la abandonaban, la dejaban sola. Yo creo que se sentía despreciada y una traición que no podía entender. Por eso Mommy Longlegs tiene tanto odio con el personal, con los ex empleados de la empresa y con el protagonista. ¡Un nuevo compañero! Uy, chicos, es que el protagonista todavía no sabemos a ciencia cierta quién es, ¿eh? Es algo que no nos han querido revelar aún. Pero la Mommy lo reconoció enseguida, ¿eh? Muy emocionante, Mommy. Mommy escuchó que la señorita Poppy quería regalarte el código del tren para irte. ¿Cómo es eso divertido? Pero, ¿por qué no jugamos un poco? La estación de juegos aún funciona. Será como en los viejos tiempos. Y si ganas los 3 juegos, te doy el código del tren. Mommy ama esa idea, Poppy. Hoy vamos a tener tanta diversión. Ve a Memoria Musical y Mommy preparará todo. Oh my god, ahí fue donde nos enfrentamos al Bunso Bunny. Te voy a descuartizar y devorar tu carne mientras sigas con vida. ¡Wow, chicos! ¡Qué creepy, amigos! ¡Tremendo!
No era agresiva nada más porque sí, ella tenía tanta furia acumulada, la furia de una madre a la que le arrebataron a sus hijos frente a sus propios ojos, una y otra vez. Por eso su voz cambia de dulce a infantil a una mujer desquiciada en cuestión de segundos. Por eso le grita al protagonista: Los juguetes en este juego solían tener hilos atados a ellos, así podían ser detenidos cuando se acercaban demasiado a los niños. ¿Oh? ¿Los tenían amarrados? No me lo puedo creer, amigos. Oh, los Wakabugi estaban amarrados, Te dije que no hicieras trampa e igual lo hiciste. Yo odio a los tramposos. Ahora vamos a jugar un último juego. Se llama Escondidas. Uy, aquí ya Mommy estaba ella re solo loca. quería proteger su pequeña estación de juegos de los trabajadores que tanto daño le hicieron. Además, Creepy, date cuenta que era una niña jugando a ser madre, y además no sabemos cómo la transformación afectó su cerebro. Entonces podemos pensar que Mommy Longlegs era un villano desde los ojos del protagonista y a la gente inocente que mató en la hora de la alegría. Sí, chicos, pero es que es cierto lo que está diciendo aquí este men. A ella la manipularon de cierta forma porque la convirtieron en este monstruo gigante y muy seguramente tuvo algunas fallas en su memoria, algunos problemas que le cambiaron su pensamiento, y aparte le arrebataban a sus huérfanos. Cada vez que hacían un experimento tenían que arrebatarle a uno de sus huérfanos, y como ella creía que era su mamá, pues obvio, esto terminó dañándole más aún la cabeza a la pobre Mommy. Pero en esa situación, cuando tienes la oportunidad de ser libre, ¿cómo puedes distinguir quiénes eran inocentes o culpables de los trabajadores que corrían? Ella simplemente era una niña a la que le rompieron el corazón tantas veces que su mente no pudo más. O sea, pero es que para ella todos los trabajadores eran igual de culpables, papus, y no la culpo. Después de todo, ella no podía distinguir quiénes eran buenos y quiénes no. Ella solo sabía que los empleados de Playtime Co. le habían hecho mucho daño a ella y a los huérfanos. Así es esto. Y al final, la pobre termina suplicando por su vida en la trituradora. Sí, esta escena fue tremenda, vamos. Realmente fue tremenda. ¡No me puedes hacer esto! Ella no quería que el prototipo le hiciera parte de él, Aterrada porque sabía perfectamente que el prototipo la reciclaría para hacerla parte de él. Y solo Piensa en cogió esto. su Mary brazo. Solo quería proteger a los suyos como tú y como yo lo haríamos. Te dije que no hicieras trampa e igual lo hiciste. Yo odio a los tramposos. Pero ahora vamos a bajar a lo más oscuro, o más bien a los pisos más bajos y ocultos de Playtime Co., donde están los experimentos con más tortura psicológica. Y si pensabas que ya era todo, pues no. Aún hay más pesadillas como el experimento 1468. Uy, Lily Love Raid. ¡Hola! Soy Lily Lovebraid, la chica con estilo y pelo fuera de este mundo. Ven a mi pijamada y trenzaremos nuestro pelo. O mejor conocida como Gracie Green o Miss amigos. Gracie. Hola, pequeñín. Ella era la que se encargaba de lavarle el Detrás cerebro a de esta todos muñeca los sonriente huérfanos, hay una men. mujer llamada Gracie Green. Los niños del orfanato la conocían como Miss Gracie, porque siempre las maestras o educadoras las llaman Misses, ¿no? Solo que ella no era la maestra que todos los niños adoran. Eres un juguete. Ella se encargaba de lavarles el cerebro para que quisieran ser juguetes. En realidad, Gracie era la consejera de bienestar e integración. Suena bonito, ¿no? Sí, suena un título amable, pero ahora que escuches bienestar e integración, lo vas a relacionar con pesadilla. Y déjate digo por qué. Gracie era la encargada de hacer los videos de condicionamiento de los niños. O más bien, videos de lavado de cerebro. Esto podría tener varios nombres. Videos de tortura psicológica. Ella era citas de mala, reprogramación chicos. humana. Era ¿Cuál te mala, gusta mala, más? Porque mala. también podrían llamarse videos de aceptación de identidad. O Era una mala persona tapándose detrás de una máscara de una buena persona. Ella era tremenda y quería solamente manipular el cerebro de todos los huérfanos y los experimentos, mejor transición de conciencia. Porque así es.
Gracie grababa y diseñaba las cintas que obligaban a los huérfanos a olvidar quiénes eran, sus nombres, toda su identidad. Funcionaban para borrar la mente de los niños. Después los científicos los transformarían en juguetes gigantes y al final debían convencerlos de que la carne y los huesos eran asquerosos y que ser de plástico o peluche era un paraíso. Y si un amargado dice Y que amigos, no es que les podemos lavaba el ser cerebro y los convencía. ¡volamos la cabeza! Esos videos los convencían de ser juguetes, videos donde Miss Gracie repetía una y otra vez que ser un juguete era lo mejor y que significaba alegría. Era toda una manipulación para convertir a niños inocentes y huérfanos en esclavos obedientes de la fábrica. Y en el Las último máquinas episodio chambeadoras. pudimos ver cómo Huggy Wuggy fue programado. Hay videos de cómo Catnap fue programado para olvidar quién era y convertirse en un juguete. Pero la tragedia llegó durante la hora de la alegría, el día en que los juguetes finalmente tomaron el control. Una revolución, cansados de tanta injusticia de la cual podemos pensar que el prototipo es un salvador. Pero es que era cuestión de tiempo, chicos, a que esto ocurriera. En algún momento se iban a cansar de tanto daño que les estaban haciendo, pasó con la señorita Gracie. Bueno, todos esos juguetes transformados que alguna vez fueron niños y que ella torturó con sus videos, sabían perfectamente quién era ella. Estaban hartos de escuchar su voz en esas cintas. Solo imagina ver la cara de Miss Gracie, escuchar su voz mientras recibías choques eléctricos. Eso podía provocar dos cosas. Una, que te diera mucho terror y asco ver su cara y escucharla de nuevo. O dos, odiarla con todas tus fuerzas. Y ninguna de las dos era bueno para ella. Nosotros vivimos eso. Así que cuando la atraparon, no acabaron con su vida de inmediato. ¿Para qué? No, la muerte era un castigo demasiado rápido para Miss Gracie. No, merece más por todas esas horas que le hizo pasar pesadillas a los chicos. Sí, chicos, ellos tenían que devolverle cada cosa que le habían hecho. Entonces, para ella, planearon algo muy especial. Se la llevaron a la fuerza y el mismo prototipo en persona la encerró en confinamiento solitario en una especie de casa de muñecas. ¿Y adivina qué? La obligaron a ver sin parar sus videos durante días. Le lavaron su propio cerebro. El cerebro una y otra vez, exactamente de la misma manera que ella lo hizo con los niños. Sí, pero imagínate estar ella viéndose a su versión humana. No, chicos, eso tuvo que haber sido bastante cruel, pero bastante merecido, ¿eh? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que ella estaba 100% consciente de que sus videos eran una tortura mental que usaban con los niños, y por más que trataba de convencerse de que no era un juguete, de que no era Lily Lovelace, al final no pudo. Señorita Gracie, ¿tienes un nombre? ¿Cuál era? ¿Qué? ¿Pero de qué hablamos, señorita Gracie? ¿Es otra lección? Ay, solo ignórala. Mira, No que se es estaba real. rompiendo mentalmente. ¿Acaso no soy real, señorita Gracie? Ella dice que yo soy real. Yo soy la señorita Gracie. Reacciona. Uy, amigos. ¡Tonta! ¡Está en la pantalla! Se estaba rompiendo, claro, o sea, su Lily Lovelace, que era la muñeca en la que la habían transformado, le estaba diciendo que, hey, o sea, Miss Gracie está en la pantalla, tú estás aquí y eres Lily Lovelace, y ella no lo quería aceptar inicialmente. ¡Y con nosotros! Mira alrededor. Mis manos de plástico, mi cara. Ay, no decías que eso era lo mejor. Pensé. Y ahí se volvió Lokis. ¡Ay, qué vergüenza! No puedo creer que pensaba que estabas aquí, señorita Gracie. ¡Qué ridículo! Amo a Huggy y amo a Kissy y amo a todos. Ya no pudo más y se convenció. Una vez que estaba convencida de que era un juguete y se había vuelto completamente loca mientras luchaba contra su propia identidad, la llevaron a cirugía del proyecto Cuerpos Grandes y transfirieron su mente al cuerpo de Lily Lovelace. Pero ¿sabes qué es lo más perturbador del asunto? Imagínate,
encontrar su propio cadáver humano desechado en una cajita de muñeca. Y ella cogió y se lo llevó para su casa. Y miren, ahí tiene a Miss Gracie. Y tiene tremendo golpe aquí en la cabeza. Está bien, estás bien. Vuelve a dormir. Nadie volverá a lastimarte nunca más. Y como su mente ya estaba dañada, totalmente limpia por sus propios videos, no se reconoció a sí misma. Al contrario, Gracie, ahora como Love Grace, pensó que ese cadáver era su amiga, la Miss Gracie que todos conocían, una persona diferente, y empezó a vestirla, peinarla y cuidarla dentro de su estuche de muñeca. Pobre mujer. Mira, pobre, la verdad, la rompieron su caso sí completamente. fue muy cruel. Pero entonces, ¿se justifica sus acciones? ¿Te has preguntado por qué lo hizo? A ver, sabemos que la compañía obligaba a los empleados a hacer cosas horribles y sí, pero es que ya siento que lo disfrutaba de alguna manera, papus. Yo siento que si bien esto es demasiado cruel lo que le hicieron, no estoy seguro de decir si realmente no lo merecía. Tomaba las vidas de las personas sin preguntar. Entonces podríamos pensar que Gracie fue amenazada, que si no cooperaba ella misma terminaría en la mesa de operaciones. Pero a ver, ¿y si Gracie realmente creía que les estaba haciendo un favor a los niños? Eran huérfanos, su vida era horrible dentro de las instalaciones. A lo mejor ella pensaba que al borrarle su mente servía como un acto de piedad. Si el niño sufre, olvidar todo sería su cura, ¿no crees? Porque hasta ella dice con sus propias palabras, estar vivo es una pesadilla, ser un juguete es el paraíso. ¿Y por qué no se convirtió ella misma voluntariamente en un una juguete? especie de salvadora y sociópata. Se convenció a sí misma de que borrarles la humanidad a los huérfanos era lo mismo que salvarlos del sufrimiento de no tener familia y de no tener dolor físico. Pero también, claro, no nos engañemos, es el mismo caso de Clark, porque esta señora pudo tener el valor de denunciar los horrores de Playtime. Claro, es que eso es lo que digo. O sea, ellos pudieron haberse quejado, pudieron denunciar todo lo que estaba pasando, porque yo me imagino que los trabajadores no vivían en la fábrica. O intentar sacar a los niños de ahí, pero no. Decidió jugar a ser Dios, su salvadora, lavándoles el cerebro. ¿Y cómo estaba tan segura de que no seguirían sufriendo? Pero bueno, al final Gracie terminó como una muñeca delirante que obligaba a los demás a tomar el té con juguetes muertos, hasta que el protagonista provocó que cayera y muriera aplastada. Pobre Lily. F en el chat por Lily, chicos. Uy, ahí le cayó esa nube. Ya hasta ahí llegó Lily. Y después de lo que le hizo a esos niños, ¿realmente se merecía este cruel destino? Yo creo que sí, pero comenta si opinas lo contrario. Sí, amigos, sí, yo creo que sí. Sufrió bastante, no lo voy a negar, pero creo que fue bastante mala y cada quien recibe de alguna forma lo que merece, bro. Pero a ver, Creepies, si crees que volver loca a una maestra o meter a un médico en el cuerpo de un dinosaurio es el límite de Playtime Co., porque hasta ahora en todos los casos como Brown, Mommy Longlegs, Miss Delight, siempre había existido un humano por cada juguete. Sí, amigos, hasta este momento solo era una persona por juguete, chicos, solo una, pero ahora vamos a ver al Dewey, amigos, y sabemos que este está compuesto de 3. 1322, mejor conocido como Dewey the Dogman, los científicos cruzaron una línea que, la verdad, se pasaron de la raya. ¿Qué tal, amiguis? No te preocupes, no pensaba comerte. Ese personaje daba mucha risa, muy carismático, de bro. Plástico o peluche. Esta vez la compañía quería que fuera un juguete más entretenido, y el personaje original debía ser una enorme masa de plastilina de 400 kilos, de varios colores, y podía cambiar de forma a su antojo. Es como el Play-Doh de Playtime Co., amigos, la plastilina moldeable. Podía cambiar de forma a su antojo. Tremendo comercial el que tenía el Dewey, bastante creepy porque se alcanzaban a ver cosas raras ahí cuando se glitcheaba todo, man. Y para darle vida a este curioso personaje, Playtime Co. no usó a un humano porque ya vimos que es el ingrediente secreto de la compañía. Esta vez usó a 3 personas, así que esta es la historia de 3 chicos, Jack Ayers, Kevin Barners y Matthew Haller.
Para este caso, no todos los niños eran huérfanos, tampoco eran sujetos de prueba. Uy, amigos, imagínate, o sea, ya habían cruzado la línea, ya no solo a los huérfanos, sino también a personas externas, men. Solo fueron el ingrediente secreto, así que simplemente fusionaron los restos, los órganos y las conciencias de estos 3 niños en un solo cuerpo de plastilina. Es horrible pensar que ya no solo pierdes tu cuerpo humano o tu libertad, sino que también pierdes tu propia individualidad. Esto significa que debes estar atrapado con otras 2 mentes peleando todo el tiempo por el control de una prisión de plastilina. Pero claro, porque es que todos podían querer controlar el cuerpo, pero solo uno podía hacerlo a la vez y los otros quedaban en silencio, atrapados. ¿Qué eran estos 3 niños que ahora comparten el mismo infierno? Por un lado tienes a Jack Ayers. ¡Lo sabía! ¡Este es el que quería! También hay una carta, amor. Mira lo que dice. Cuando lo invitan. Dice, vamos a la fábrica de Playtime. Sí, cariño. Y ahí es donde ocurre el accidente, amigos. Fábrica. Era un niño inocente, un fanático de los juguetes que fue de visita a la juguetería por ganarse un boleto. Pero por curioso, cayó accidentalmente en un contenedor de plastilina. No, chicos. Pobrecito. Para variar, los científicos aprovecharon de eso. ¿Qué hizo la empresa para salvarlo? Nada. Y para tapar el accidente, lo metieron en el experimento 1322. No sé cómo eso podía tapar el accidente, chicos. Estabas tomando a una persona y la estabas metiendo dentro de un juguete. Eso es todavía más creepy que simplemente reportar el accidente. Lo peor de todo es que tiempo después, los científicos llamaron a los padres de Jack a la fábrica, prometiéndoles que verían a su hijo. Los encerraron en la misma habitación con él y al final los padres murieron a manos del propio Dewey en un ataque de confusión e ira. En verdad, puedo imaginar la situación. Caes en un tanque de plastilina caliente, estás muriendo y de repente despiertas siendo un personaje de plastilina. Y para rematar era el personaje favorito, pero como el problema de Dewey es que no era en una sola persona, sino que eran 3, imagínate la confusión que debían tener. Te ven tus padres confundido, no saben si eres tú, porque solo ven a un monstruo, pero de él se puede escuchar tu voz. Sí, es lógico que el niño reaccionara de esa manera, y Jack solo se quedó llorando, atrapado en su propio juguete favorito. Luego está Matthew Hallar, un adolescente de 15 años. Era el único amable, responsable y un líder para los niños más pequeños del orfanato. Era el candidato. O sea, él es el que normalmente nos habla entonces, candidato perfecto para colocarlo dentro de Dewey. La idea era tranquilizar, que hubiera un balance dentro de la mente de Dewey usando a un chico amable y tranquilo, ¿no? Parece que esa es la idea. Él es la mente principal de Dewey, el que intenta mantener tranquilo al monstruo, el que se vuelve líder y protector del refugio seguro, tratando de cuidar a los demás juguetes como si fueran con el que hablamos, es con el que hablamos. Ese es el propio, con el que más hablamos en todo el capítulo 4. Quiero hablar contigo. Por aquí. Solo que Matthew tenía un problema. Sentía la enorme culpa de no haber podido salvar a su verdadera familia en un accidente. Pero cuando el hambre, la desesperación o el miedo los domina, aquí entra el tercer chico, Kevin Barnes. Kevin es un chico inestable, porque en vida era un niño problemático, con ataques de ira incontrolables, pero con capacidades físicas perfectas. O sea que él es el que hace que se transforme en el monstruo gigante. Recuerdan que evaluaban a los niños en todos los aspectos. Entonces, cuando Kevin toma el control de Dewey, el muñeco deja de ser amigable y Dewey se vuelve una máquina agresiva, violenta, capaz de matar y se convierte en un monstruo con múltiples brazos, dientes afilados y 3 cabezas. Nos caza, nos mata de hambre, nos enferma y... Sí, chicos, ahí era como la primera vez que el Dewey mostraba señales de que iba a perder el control y de que algo estaba raro en esa cabecita, Dewey es un personaje que lucha todo el tiempo en mantener la estabilidad mental y de su cuerpo y demuestra que Playtime siempre ha jugado a ser Dios. Ya ni siquiera intentaban hacer juguetes, pero la tragedia llegó.
porque a pesar de que Matthew intentó proteger a su nueva familia, los juguetes en el refugio seguro, al final todos mueren en una explosión. Sí, aquí es donde todo se descontrola, papus, y se transforma en este monstruo gigante que va tras nosotros. Yo nunca fui lo que ustedes necesitaban. A mí solamente me hicieron para lastimar. Es mi culpa. Mi culpa. Ay, él se culpaba de todo lo que había pasado, papus. Todo duele. Y luego nos culpó a nosotros. Me dañan. Padres, científicos, todos. Tengo que... Mis amigos. Y la parte triste, la parte enojada, la parte amable. No, pobrecito, tremenda lucha que tenía el Dewey en su cabeza. Todo comenzó contigo. Contigo y con ella. ¡Y por ti! ¡Todo se arruinó! Y aquí se estaba descontrolando, No, eso no es verdad. Encendieron el generador. Ellos destruyeron todo. ¡Te voy a matar! Aquí es donde se soya y luego se transforma en ese monstruo gigante. La culpa de Matthew por la muerte de sus padres y la furia incontrolable de Kevin se mezclan, provocando que Dewey se volviera loco. Tremendo monstruo. Yo digo que este men contra el prototipo hubiese sido una batalla bastante épica. Al final se transforma en una bestia salvaje, atormentada por la tristeza de Jack, la culpa de Matthew y el odio de Kevin al transformarse en esa criatura, sin mencionar que él mismo vio cómo mató a sus padres. Lo triste es que cuando fue aplastado por el protagonista, la bestia transformada vuelve a hablar con las palabras de un niño. Lo siento, lo siento. Uy, tremenda muerte la del Dewey. ¡Mienten! ¡No mientes! No fui inteligente, ni tampoco bueno. ¡No! Pobrecito, men, este fue tremendo, bro. Pobre Dewey. Espera el chat por Dewey. Pobre Dewey tenía 3 niños obligados a ser un solo monstruo, cargando con una culpa que no era suya hasta el último momento. Entonces, si la empresa fue capaz de hacer todas estas injusticias fusionando a 3 niños inocentes, ¿qué límite le faltaba por cruzar? Y es que a razón de qué, o sea, ya en este punto, ¿cuál era la razón? O sea, ya Dewey no era un empleado, una máquina chambeadora, ya que esto era como un experimento para ver qué era lo que podía pasar, hasta dónde podían llegar, qué era lo que podían desbloquear. No, men, esta gente ya estaba pasada de la raya, hermano. No me lo puedo creer, papus. Lo siento. Y es que no tenían nada de corazón, men. Y ahora, creepies, llegamos al monstruo que ha estado moviendo los hilos desde las sombras. El prototipo. El experimento 1006. El prototipo. Es que durante años nos hemos preguntado quién es, qué quiere y si en verdad es el hermano de Poppy. Bueno, pero gracias a las cintas ocultas que acabamos de descubrir en el capítulo 5, por fin tenemos la verdad en nuestras manos. Y te advierto, es la traición más grande de toda la historia y todo cobra sentido. Primero hay que entender algo. Todo este infierno de la iniciativa Ojito, chicos, porque ya nos van a explicar todo, papus. De cuerpos grandes y los juguetes gigantes no empezó solo para obtener trabajadores que trabajaran sin descanso. Máquinas chambeadoras. Todo empezó como todo lo que has escuchado hasta ahora, con una tragedia, con el dolor del fundador de la fábrica, Elliot Ludwig. Elliot Ludwig sufrió una terrible pérdida, la muerte de su propia hija. No se menciona claramente, pero sí hay documentos que lo confirman. El nombre de su hija era Poppy Ludwig. Poppy es la hija de Elliot Ludwig, amigos. Entrada del diario de Lyd Pierre. ¿Por dónde empiezo con esta semana de pesadilla? Estaban escondidos en la guardería. Probablemente estuvieron ahí durante varias semanas y, de alguna forma, nadie se dio cuenta. Si no hubiera sido por el accidente con ese niño, Theodore, creo que nunca los hubiéramos descubierto, ni al cuerpo de Elliot. En cualquier caso, el amigo imaginario de Elliot no habla con nadie, pero la chica
La que en las notas de Elliot llaman 1007 es un poco más cooperativa. Me siento como un imbécil escribiendo esto. Se presentó como Poppy, no como la muñeca, sino como la chica que inspiró a la muñeca, Poppy Ludwig. Se acordaba de mí, de cómo nos conocimos. Tenía la misma voz y todo. Y era todavía más inquietante por el hecho de que parecía completamente traumatizada por todo lo que sucedió. O sea que la Poppy no perdió la memoria, ¿eh? Interesante dato. Es imposible, ¿verdad? Esa chica murió hace mucho tiempo. Pero eso no es todo. Mi investigador desenterró cosas de una oficina que Elliot había escondido. La mayor parte no sirve para nada, pero hay piezas. Aún no sé qué pensar. Lo único que sé con certeza es que hay algo más grande sucediendo bajo nuestras narices y, sea lo que sea, es la causa de la muerte del viejo. Oh, amigos, imagínense, chicos, o sea, había secretos para los trabajadores que ya estaban trabajando en cosas secretas. Imagínense el nivel de esto. O sea, había secretos para los que ya estaban en casos secretos, increíble. Enloqueció de dolor. Ahora imagina a una persona enloquecida por dolor y mucho dinero. Tras la muerte de su hija, ahora su único objetivo en la vida era usar la ciencia para estudiar y conseguir el misterioso gel de amapola para revivir a su pequeña. Pero aquí viene lo turbio de la historia. Para lograr esa transferencia de alma, no podía experimentar directamente con ella. Es que y mi pregunta es, ¿cómo sabían que esa planta podía hacer eso? O sea, no lo sé, chicos, creo que esto todavía está bastante raro, es decir, de alguna forma lograron descubrir que esa planta lograba transferir el alma de un lugar a otro, en este caso de una persona a un juguete. Tina, entre tantos intentos echaría a perder el cuerpo de la niña, así que necesitaba a un sujeto de prueba, algo con lo que pudiera experimentar. ¿Un prototipo? Aquí es donde la historia se vuelve bastante cruda, porque el fundador de la fábrica, Elliot Ludwig, fue al orfanato y adoptó a un niño llamado Oliver, O sea, imagínate, te va a adoptar el dueño de la fábrica y tú crees que te acabas de ganar la lotería porque vas a salir del orfanato y que vas a ser un niño normal y con muchas cosas buenas porque el dueño de la fábrica seguramente tiene muchos juguetes, mucho dinero, etcétera, y termina siendo el sujeto de pruebas. Te decía de cariño en las cintas, Oli. Ya te vas enterando, ¿verdad? Ah, y por cierto, me llamo Oli. Un placer conocerte. Un niño huérfano está solo y de repente el dueño de la fábrica lo adopta. Le dice que es su familia, que es su chico. ¿Sabes qué pasó? El pobre niño, Oli confió ciegamente en él. Claro, creyó que por chicos, fin tenía un padre que lo amaba, pero todo era una asquerosa mentira. Él nunca lo quiso como a un hijo, solo lo quería como un conejillo de indias, su sujeto de pruebas personal. Elliot lo mutiló y transfirió la mente de este niño en una abominación mecánica. Así nació el experimento 1006. Pero él habrá sido siempre así, una araña mecánica, o quizás era diferente en sus inicios, no lo sé. Fue el primer experimento creado únicamente para asegurar que el proceso funcionara para cuando Elliot reviviera a su verdadera hija, Poppy. Y si se están preguntando qué pasó con el cuerpo original de Oli, ¿recuerdan esa vieja cinta de las noticias que escuchábamos en el capítulo 3? Una que hablaba de los restos de un niño mutilado encontrados dentro de una bolsa en la casa de Elliot Ludwig. No, chicos, qué cruel. Trágicas noticias esta mañana a las 9:45 am. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido Elliot Ludwig, el aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company. En este momento, la identidad del niño aún es desconocida. No me lo puedo creer, chicos. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. Tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima. Uy, ya los había transferido a otro, al cuerpo del prototipo, chicos, no me lo puedo creer.
Por mucho tiempo se pensaba que Elliot era una buena persona, preocupada por la felicidad de los niños y los huérfanos, pero la verdad es peor de lo que parece. Esos restos humanos eran el cuerpo desechado de Ollie. Elliot hizo el experimento en su propia casa y simplemente tiró el cuerpo del niño como si fuera basura. No, ya es no que le lo que no le sirvió. sirvió simplemente lo desechó, chicos. O sea, cogió lo que no sirvió y lo botó y ya, sin más allá ni más acá, sin corazón y sin nada. ¡Esto es demente! Se armó porque la policía encontró el cuerpo de un niño sin órganos en la casa del fundador de la juguetería más famosa del mundo. Eso era para que cerraran la empresa para siempre y metieran a todos a la cárcel, ¿no? Pues no. Cuando la policía explotó, y esto lo podemos escuchar claramente en los audios de la radio escondidos en la pesadilla del orfanato, la compañía hizo lo que mejor sabe hacer: lavarse las manos y mentirle a la cara a todo el mundo. Claro, ellos no iban a soltar sus experimentos porque ya estaban metidos de cabeza en eso, papus. Acontecimientos recientes se pidió a Playtime Co. dar cualquier comentario al respecto. Esto es lo que dijeron. Cito: es repugnante. Elliot Ludwig fue un gran hombre. Y quienes lo conocieron saben que no era una persona violenta, y mucho menos lo que ahora afirman otros. Tenía un profundo amor en su corazón por niños como este, haciendo que las acciones de quien plantó este cuerpo fueran aún más enfermas. ¡Oh! Culparon a Esperamos otro. limpiar su buen nombre, tanto ante el público como ante los ojos de la ley. El equipo de relaciones públicas lanzó un comunicado oficial diciendo que estaban profundamente consternados y en shock. Entonces, ¿qué ocurrió? Se hicieron las víctimas, salieron a la prensa a decir que no tenían ni idea de lo que Elliot Ludwig hacía en su casa a puerta cerrada. Básicamente. Y aparte estaban defendiéndolo también, o sea, estaban diciendo que esto todo había sido implantado, que todo había sido una manipulación de alguien externo que quería hacerles daño, por lo que dan a entender. Tiraron al difunto fundador debajo de un tapete para salvar las ventas de los juguetes, pero al mismo tiempo necesitaban limpiar la imagen del hombre que le daba nombre a su marca. Así que empezaron una campaña brutal de manipulación mediática y le recordaron a toda la prensa y al público que Elliot era un filántropo, un hombre bueno y generoso que amaba tanto a los niños y que por esa razón había construido el orfanato Playcare solo para darles un hogar. Sí, claro, un hogar. Usaron la fundación de Playcare como un escudo para tapar que su jefe estaba experimentando con huérfanos en el sótano. No, amigos, y es que aparte todo esto que crearon, el Home Sweet Home y todo esto, es tremendo, chicos. Todo lo que estaban haciendo solo por ocultar los desastres que estaban realmente ocurriendo en Playtime Co. Que la gente pensara: oh, pobre Elliot, seguro alguien más plantó ese cuerpo ahí para manchar su reputación. Y lo peor es que les funcionó. La policía cerró el caso de la casa, la prensa dejó de hacer preguntas y los ejecutivos como Lidpierre y el Dr. Harley Sawyer aprovecharon la muerte de Elliot para tomar el control total de la fábrica. Claro, cuando ya no estaba el dueño de la fábrica, los ratones hicieron fiesta haciendo lo que les dio la gana, chicos. Usaron la buena reputación falsa de Ludwig para continuar con la iniciativa de cuerpos grandes sin que nadie los molestara. Así que taparon la sangre de Ollie con comunicados de prensa y comerciales de juguetes felices. Entonces, para que quede claro, Ollie, el prototipo, jamás fue el hermano biológico de Poppy. Elliot solo lo usó para poder revivir a su hija. La traición, Hasta en el audio para convencer al niño le dice que podrían llegar a ser familia. Lo traicionó, chicos, lo traicionó horriblemente. Oliver, si quieres hablar, estoy aquí. No, se vendió como un ser amable, como el salvador de él y lo traicionó. Siempre fue por ella. ¿A qué te refieres? No, Oli. Nunca fue por mí. No por un lugar mejor. Fue por ella. Solo hablas de ella. Oh, mi muchacho. No puedes llamarme así. Oli se fue y yo soy una prueba. Ah, ya estaba enojado el men. ¡Prototipo! Cuando la recuperes me vas a olvidar igual que él, como todos ellos. Nada hará que las cosas vuelvan a ser como antes, pero podríamos ser una familia.
si quieres. Y si sirve de algo, creo que tú y ella se llevarían de maravilla. Y sobre tu nombre, bueno, puedo llamarte como quieras. ¿Cuándo podré conocerla? Pronto. Espero. Muy pronto. O sea, ya ahí era un experimento, chicos, porque si vieron o si escucharon cuando habla que le cambia la voz allá y el prototipo era el prototipo y a todas estas Elliot todavía seguía mintiéndole, diciéndole que podían llegar a ser una familia. No, chicos, Elliot era malvado también. Esta es la traición y las palabras más enfermas del mundo. Ni siquiera lo consideraba su hijo. Nada hará que las cosas vuelvan a ser como antes, pero podríamos ser una familia. O sea, es cierto. Hasta este punto ni siquiera lo consideraba una familia. Apenas le estaba diciendo que podrían llegar a ser una familia. Entonces, ¿Ollie era su hermano adoptivo? Es posible que no lo sea legalmente, porque si Elliot Ludwig lo registraba, dejaría evidencia de lo que hizo con su cuerpo. Y ojo aquí, creepies, porque ahí anda circulando un video hecho por un fan, que quiero recalcar que es fake, un fan-made, donde se ve un cartón de audios en la fábrica en el que Ollie supuestamente dice que es el hermano mayor de Poppy. Oye, mi nombre es Ollie, soy el hermano mayor de Poppy. ¿Tienes hermanos o hermanas? Pero a ver, aunque el video sea falso, ponte a pensar que en la mente de Ollie esto era verdad. Al ser un niño huérfano que por fin sentía que por fin había encontrado una familia, él en verdad sentía que era el hermano mayor de Poppy. Sí, y más que lo habían adoptado con esa intención. O sea, Elliot lo adoptó como su hijo porque... Y sí, chicos, y es que Elliot lo adopta como su hijo, por ende, él dice o se puede sentir como el hermano de Poppy, aunque haya sido de palabra, aunque sí haya sido un engaño. En su mente él era el hermano mayor de Poppy. Solo para recibir la mayor traición que cambiaría su vida para siempre. Al final, la vida le cobró factura a Elliot Ludwig y murió. Su cadáver en descomposición fue encontrado tiempo después en las profundidades de la fábrica, escondido junto a Poppy y el prototipo. Estaban escondidos en la guardería. Probablemente estuvieron ahí durante varias semanas y, de alguna forma, nadie se dio cuenta. Si no hubiera sido por el accidente con ese niño, Theodore, creo que nunca los hubiéramos descubierto. Ni al cuerpo de Elliot. Wow. Fue entonces cuando los demás ejecutivos como Lead Pierre y el Dr. Harley Sawyer descubrieron este oscuro secreto y decidieron robarse la idea para crear a los juguetes grandes. Pero o sea, hasta ese momento nadie sabía de los experimentos que estaba haciendo Elliot, pero al ver el potencial que para ellos tenían estos experimentos, decidieron robarse esa investigación y comenzar a hacer sus locuras, chicos. ¿Qué pasó con Ollie? El niño traicionado se quedó atrapado en ese cuerpo mecánico, lleno de rencor porque su padre solo lo usó y lo desechó. Y esto, creepies, resuelve el misterio más grande de todos. Ese niño llamado Ollie que nos ha estado ayudando por teléfono de juguetes en los últimos capítulos, no existe. No es un niño humano escondido en la fábrica. Es el mismísimo prototipo. Está usando su nombre original, fingiendo la voz del niño inocente que alguna vez fue, solo para manipular la situación y continuar con su plan. Cobrar venganza de todas las personas que le hicieron daño, especialmente Elliot Ludwig. Además, si lo piensas, usó al protagonista para matar a los demás juguetes para él y así poder absorber sus piezas y hacerse más poderoso. Sí, chicos, porque él se autoactualiza, él se aplica actualizaciones y se puso el brazo de el Huggy, de Mommy, de Kissy, se puso la piel del Catnap, incluso está usando su gas. Es que el prototipo es demasiado poderoso y es capaz de ponerse aún más mejoras. Y todo empezó porque un padre no supo dejar ir a su hija y terminó creando a un monstruo lleno de odio. Elliot le robó la humanidad a Ollie y ahora a Ollie nos la va a robar a todos nosotros si pudiera salir de la fábrica. Entonces, ¿el prototipo es un salvador? ¿En verdad ha querido salvar a todos esos huérfanos y juguetes víctimas de las atrocidades del personal de la fábrica? Sospecho que aún hay huérfanos vivos y que el capítulo 6 le va a dar un giro a la historia donde Harley Sawyer va a tratar de tomar el control de nuevo de la fábrica una vez que hayan derrotado al prototipo junto con el protagonista, lo que significa que en esta historia no hay
héroes, solo tragedias y víctimas. Así que en este video O sea, es como quien dice, bueno, sacamos al prototipo del camino y viene otro malvado a tomar el control. En conclusión, aquí simplemente estamos quitando un malo para poner otro. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que les impide a los juguetes salir de la fábrica? Porque está bien, están allá abajo y todo eso, pero creo que ya hemos eliminado a todos los que estaban de camino desde la entrada hasta donde estamos ahora. Y creo que ya fácilmente cualquiera podría salir de la fábrica de la misma forma que nosotros entramos. ¿Quiénes eran algunas de las víctimas? La verdadera identidad del prototipo y de una vez aclarar si el prototipo era el hermano de Poppy, porque no llegó a ser su hermano biológico y menos lo consideró así Elliot, solo lo manipuló para revivir a su hija, aunque si lo piensas, ella no tiene la culpa. Si quieres conocer toda la historia hasta el momento, ya sabes qué video ver, y junto con este se aclaran muchas cosas, así que suscríbete. Y bueno chicos, aquí nos han aclarado un montón de cosas sobre los experimentos y hemos podido ver quiénes están detrás de cada uno de los grandes enemigos que hemos tenido y lo mucho que han sufrido. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides regalarme un inmenso like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y te dejo este videito de aquí que seguro te va a encantar un montón. Nos vemos en este video, cracks. Chao, chao.